Dios ha caído en su fosa ritual. Pero el hierro renace en mi grito animal, fragancia de rabia que el miedo forjó, un himno de oro en el reino del mal. El destino despierta, el destino soy yo. Antes de comenzar, debemos comunicarlo. El libro ya está listo. Ya está publicado. Y muy pronto estará en preventa en toda Latinoamérica, comenzando por Argentina. El regreso al horror ha llegado. Este canal, este archivo, este ritual, es el regreso al horror de Arthur Morningstar. Con ilustraciones de Sebastián Amarilla. Con edición de Liberia Clomi. Y con mi sello personal, el logo que marca cada fragmento. Ustedes saben, la familia real siempre oculta más de lo que muestra. Secretos que se arrastran como serpientes bajo la cruz. Secretos paranormales. Secretos sobrenaturales. Hoy, vamos a contar el origen de un litigante. Un monstruo. Como dijo Stephen King, los verdaderos monstruos viven dentro de nosotros. Y este, nació para destruir. Un príncipe que odiaba el cabello rubio. Que convirtió su odio en sangre. Que se transformó en asesino. El carnicero de los rubios. La bestia que juró exterminarlos. 5 relatos. 5 fragmentos del lado oscuro. 5 razones para regresar al horror. Buenos días, buenas tardes, o buenas noches. Yo soy Arthur Morningstar. El rey del terror. El archivista de las sombras. Y este es, el regreso al horror. Dámela. Dámela. Dame tu cabeza. Antes de comenzar, los 6 misterios del Comandante Rojo, conocido como Nika, el guerrero del mortal. Su historia no comenzó con sangre, sino con un error. Un error cometido por una reina y pagado por un niño. Nika nació como el primer hijo de la primera hija de la reina Claudia. Su madre, la princesa Micaela, o simplemente Mika, había sido coronada reina suprema de la Carta el 15 de julio. Ese día debía asistir a un importante evento olímpico, pero antes de partir pidió a su madre: Cuida de mi hijo, madre. Cuídalo por mí. La reina Claudia aceptó, sin saber que aquel día sellaría el destino del bebé. Mientras Mika asistía al evento, Claudia visitó el Banco Real, dirigido por la presidenta Elisa, una mujer conocida por su ambición y su gusto por los juegos de azar. Elisa observó las manos temblorosas de la reina y, con una sonrisa, la invitó al casino privado del banco. Claudia, ya mareada por el vino, aceptó. Ahí comenzó la tragedia. Entre risas, música y apuestas cada vez más arriesgadas, la presidenta Elisa deslizó un contrato frente a la reina. Claudia, sin leer, firmó. No sabía que había apostado todo lo que poseía, incluso la tutela de su nieto. Cuando la última carta cayó, un 9 contra un 29, Claudia supo que había perdido. Perdió su riqueza, su nombre y a su nieto. El bebé príncipe Sasael fue enviado inmediatamente a la Ciudad Roja, un sitio prohibido por la corte, conocido como el manicomio del hospital psiquiátrico, un lugar donde la realidad se descompone y las sombras tienen voz. Ahí, en ese lugar de abandono, sufrimiento y silencio, comienza el origen del Comandante Rojo. Ahí nacen los 6 misterios de Nika, el asesino de los rubios. Y ahora comenzamos. Misterio capítulo 5: El manicomio de la Ciudad Roja. Como dije en los primeros relatos, si alguien quiere entender este misterio, debe volver al minuto 12 de la historia. Allí está la respuesta final. Pero ahora seguimos adelante, porque lo que ocurrió después marcó para siempre el destino del heredero del Reino Norte. Cuando la reina Claudia entró al casino del Banco Real, pasó allí 12 horas. 12 horas fueron suficientes para perderlo todo. Todo. Incluyendo a su nieto, el legítimo sucesor del trono del Reino Norte, el pequeño príncipe Sasael. Y entonces surge la gran pregunta: ¿qué pasó con el príncipe? El desplazamiento del heredero. Tras la derrota de Claudia, el príncipe fue sacado inmediatamente del reino del alquimista. El ministro del Banco Real, junto al consejero Shairo Rayleigh, se hicieron cargo de la transferencia.
Mientras la nave presidencial avanzaba sobre las nubes, Rayleigh habló con firmeza. Aún no es tiempo de llevar a un bebé al manicomio de la Ciudad Roja. No sobreviviría. Primero necesita una base, una enseñanza correcta. El consejero decidió entonces que el niño sería enviado a la región donde nació la presidenta Elisa, un territorio cercano, conocido como el Reino de Sofía, un sitio unido por el gran puente lago, un camino que conecta principio y fin de la vieja capital. La ciudad final de destino tenía muchos nombres, pero el más usado era Anton. La taberna del Nazarick. En Anton, Shiro Rayleigh llevó al príncipe a un lugar que pocos se atrevían a visitar. La taberna del Nazarick, un lugar oscuro, lleno de secretos, regido por una mujer que tenía más reputación que paciencia. Cuando Rayleigh abrió la puerta, Rebecca, la dueña, giró bruscamente. ¿Otra vez vos? ¿Qué querés ahora, Rayleigh? Él dejó al bebé sobre la mesa. Necesito que lo cuides. Es el príncipe Zazael. Y antes de que preguntes, sí, me debes un favor. Y sí, todavía me debes plata. Rebecca resopló. Yo no cuido ladrones y ahora querés que cuide bebés. Rayleigh se inclinó hacia ella, su mirada fría como metal. Escucha bien. Este niño algún día será llevado al manicomio de la Ciudad Roja. Y si le pasa algo aquí, si se mete en problemas, yo mismo te llevo a la celda más profunda del reino. ¿Entendido? Rebecca, irritada pero consciente del peligro, apretó los dientes. Está bien, lo acepto. Pero no me grites. Y no me traigas más bebés. Rayleigh se marchó sin mirar atrás, dejando al príncipe en brazos de la tabernera. Rebecca suspiró, molesta y preocupada. Bueno, chiquito, murmuró. Parece que este es tu maldito principio. Y así termina la llegada del heredero a Anton. El próximo paso, el número 4. Misterio capítulo 4. El nacimiento del príncipe Zazael y su primera víctima. Cuando Shiro Rayleigh dejó al bebé en la taberna del Nazarick, el tiempo pareció detenerse. Pero el destino no descansa. Lo que ocurrió después definiría el origen de aquel que el mundo conocería como Nika, el verdugo del clan de los rubios. El niño del cabello blanco. Pasaron los años. A los 12, el príncipe Zazael vivía como el hijo adoptivo de Rebecca, la dueña de la taberna. Ella cuidaba de él y lo enviaba a la escuela usando el oro que Rayleigh aportaba discretamente para su crianza. Era una vida humilde y tranquila. Zazael era un niño agradecido, cuyo cabello blanco, marca inconfundible de su linaje real, brillaba como nieve bajo el sol de Anton. Sin embargo, esa misma luz fue la que atrajo la desgracia. El grupo Everide en la escuela, un grupo de estudiantes problemáticos conocido como Everide, dictaba las reglas. Su líder era Sarai Gravestillo, una joven cruel y prima de la desaparecida Gabriela. Sarai no tardó en poner su mirada en Zazael. Una tarde, mientras él comía un helado, ella se acercó con una sonrisa cargada de veneno. Miren eso, otro pelo blanco. Se burló. Eres una lagartija. Una lagartija blanca. El insulto caló hondo. Zazael, herido, optó por marcharse en silencio. Pero el acoso no terminó ahí. Los ataques de los Everide se volvieron diarios y cada vez más feroces. Dentro de Zazael, algo comenzó a romperse. La voz interior esa noche, mientras observaba su reflejo en la ventana de la taberna, un susurro brotó desde lo más profundo de su ser. No era su propia voz, sino algo antiguo y oscuro. Hazlo, jaja, hazlo ahora. Nadie tiene derecho a insultar nuestra sangre. Zazael tembló, incapaz de saber si perdía la cordura o si algo poderoso estaba despertando en su interior. Pero la decisión ya estaba tomada. La noche del puente, mientras Rebecca dormía, Zazael abrió un viejo cajón y extrajo un objeto frío y pesado que ocultó bajo su chaqueta. Caminó por las calles desiertas hasta el puente principal de Anton. Allí estaban ellos, Sarai y los Everide, riendo entre las sombras. Miren quién volvió, dijo Sarai con arrogancia. El eco blanco. Un silencio sepulcral cayó sobre el lugar. La voz en la mente de Zazael ordenó una última vez: hazlo. Y Zazael obedeció. El origen del temor. Nadie fue testigo de lo que sucedió esa noche en el puente. Solo se sabe que el grupo Everide jamás volvió a caminar por las calles de Anton. Sarai sobrevivió, pero huyó de la ciudad sumida en un terror absoluto. Los demás fueron encontrados días después. Estaban vivos, pero vacíos, como si alguien les hubiera arrebatado el alma y la voluntad. Fue entonces cuando los rumores empezaron a correr como el fuego.
La ciudad comenzó a susurrar un nombre que traería el caos. Mika. El asesino del clan de los rubios había nacido, y el niño del cabello blanco finalmente había tomado las riendas de su oscuro destino. Misterio número 3. El día del manicomio de la Ciudad Roja. El destino del príncipe Zazael, o Nika, como ya empezaban a susurrar en las sombras, quedó sellado en el instante en que sus dedos rozaron el metal de aquella pistola. No era un arma común, era una reliquia que cambiaría el curso de la historia. La pistola del Nazarick. El arma que Zazael encontró en el cajón de Rebeca era una Magnum BFR del Nazarick, un objeto envuelto en mitos oscuros. Se decía que perteneció al antiguo y temido ejecutor general Germán Blaze, cuya fama de implacable recorría los 3 reinos. Las leyendas urbanas afirmaban que esta pistola no disparaba balas, sino que devoraba almas. Al apretar el gatillo, un rayo blanco y cegador, casi celestial, brotaba del cañón para consumir a su objetivo. Algunos decían que fue forjada por un alquimista prohibido, otros, que era un regalo de los demonios encadenados bajo la Iglesia Roja. Nadie conocía su origen real, pero esa noche en Hampton, la leyenda despertó de su letargo. Lo que realmente ocurrió en el puente cuando Zazael apuntó al grupo Everide, la Magnum BFR reaccionó de forma aterradora. Los testigos lejanos solo vieron un destello sobrenatural que partió la oscuridad. La luz silenciosa arrancó la esencia vital de los atacantes, absorbiéndola como humo denso hacia el interior del arma. Sus cuerpos no cayeron muertos, sino vacíos. Quedaron inertes y sin voluntad, como si su historia y su fuerza hubieran sido borradas del mundo en un solo segundo. El escape de Sarai Gravestig. Muchos se preguntaron por qué Sarai, la instigadora de la crueldad, fue la única que no terminó como un cascarón vacío. La razón fue el puro instinto de supervivencia. Ella sintió el hambre del arma antes de ser alcanzada. Al ver cómo sus compañeros perdían el alma ante sus ojos, el terror la quebró por completo. Huyó desesperada hacia el puente norte, con el rostro pálido y el cuerpo temblando. No huía solo de Zazael, sino de la posibilidad de que su propia existencia fuera devorada. Desde ese día, Sarai vivió marcada por el horror de haber presenciado lo prohibido. El traslado a la Ciudad Roja. Una semana después del incidente, el destino reclamó su lugar. Shire Riley llegó en la nave presidencial. No hubo preguntas ni despedidas afectuosas, solo una mirada cargada de entendimiento. Zazael ya no era un niño, había cruzado el punto de no retorno. Riley lo trasladó a la Ciudad Roja, específicamente al siniestro manicomio donde el Reino Norte oculta sus secretos más vergonzosos. El registro fue gélido y burocrático. Paciente nuevo. Origen real. Nivel rojo. Tras firmar los documentos de internamiento, Riley se marchó de inmediato hacia el Reino Norte, sin dedicarle una última mirada al niño que él mismo había entregado a la locura. Así, abandonado entre las paredes de aquel hospital maldito, el niño del cabello blanco comenzó su verdadera transformación. En el aislamiento y el silencio de la Ciudad Roja, el Nika definitivo estaba por despertar. Misterio número 2. La huida del manicomio de la Ciudad Roja. Cuando Shire Riley entregó al joven príncipe en el hospital, el infortunio ya estaba sellado. Nadie en el edificio sospechaba que el destino del lugar ya había terminado. Nadie sabía lo que iba a suceder apenas 2 días después. La masacre de los pisos cercanos a solo 48 horas de su ingreso, el caos se desató en el ala médica de la Ciudad Roja. Lo que debía ser un hospital psiquiátrico se transformó, de la noche a la mañana, en el campo de entrenamiento sangriento de Zazael. El niño del cabello blanco ya no existía, ahora era Nika. Poseído por una locura incontrolable que duró una semana entera, Nika comenzó su cacería. No tuvo piedad. Recorrió los pisos cercanos del ala del hospital, asesinando a varios hombres y mujeres pertenecientes al antiguo clan de los rubios, quienes se ocultaban o trabajaban allí. El despertar de la locura. Los pasillos blancos del manicomio se tiñeron de rojo. Con la Magnum BFR en sus manos, Nika no solo mataba, experimentaba con el poder del arma, arrebatando almas y voluntades en un frenesí violento. Los gritos de los guardias y los médicos resonaban por las noches, pero nadie podía detenerlo. La locura lo había transformado en una fuerza de la naturaleza. Al terminar esa semana de terror, los pisos afectados quedaron en ruinas, convertidos en un cementerio de cuerpos vacíos. La huida. Nadie sabe con certeza cómo logró burlar la seguridad de máxima alerta del hospital, pero tras asegurar su primera gran masacre contra el clan enemigo, Nika escapó hacia la noche de la Ciudad Roja.
El príncipe Sazael había dejado de ser una víctima de las circunstancias. Ahora, libre y completamente desquiciado, el asesino del clan de los rubios caminaba suelto por el mundo. Misterio número 1. La noche del terror del príncipe Sazael, la creepypasta prohibida del Palacio del Norte. Dicen que nadie quiere recordar aquella noche. Los ancianos del Reino Norte se niegan a pronunciar su nombre, porque esa fue la noche en la que un príncipe dejó atrás su humanidad para convertirse en una sombra devoradora de almas. El mensajero del manicomio La Pesadilla comenzó cuando un guardia del manicomio de la Ciudad Roja apareció a las puertas del gran palacio. No llegó caminando, se arrastraba de rodillas, dejando un rastro de sangre. Tenía las uñas rotas y el rostro desfigurado por el polvo y el pánico. Dicen que solo pudo pronunciar 3 frases con su último aliento antes de caer muerto. Mi reina y la bestia despertó y vuestro nieto ha escapado y Mika está libre. En ese mismo instante, las campanas del palacio comenzaron a doblar solas, balanceadas por un viento invisible. Así se inició la alerta roja, un protocolo de emergencia que no se activaba desde la era de los caídos. Terror en el trono dentro del salón real, las reinas se miraron con un pavor infantil. En medio del caos, la presidenta Eliza permanecía extrañamente firme, como si hubiera estado esperando esas palabras toda su vida. La reina Claudia, desesperada y temblando de ira, le gritó: Eliza, esto es culpa tuya. Tú dejaste escapar al heredero maldito. Pero Eliza solo sonrió. Una sonrisa gélida, vacía, que helaba la sangre. Los hilos de la catástrofe ya estaban tejidos desde mucho antes. Testigos aseguran que la presidenta murmuró una frase que nadie en la corte se atrevió a repetir. El fin siempre tuvo su elegido. El barco fantasma del norte. Mientras el palacio se hundía en la paranoia, el puerto de la ciudad presenció una aparición maldita. Un barco gigantesco, oscuro y sin bandera, emergió de la densa niebla del lago. No llevaba luces, no tenía tripulación, y aún así navegaba con una precisión quirúrgica. Cuando la pesada compuerta principal descendió, una silueta recortada contra la luna caminó hacia el muelle. Era un joven alto, silencioso, con el cabello tan blanco como el de un cadáver. Sazael había vuelto, pero ya no respondía a ese nombre. Mika, susurró un viejo pescador antes de huir despavorido. La purga de los rubios. La ciudad no tardó ni una hora en comprender el horror que se avecinaba. Por donde Mika caminaba, las luces parpadeaban, las farolas se apagaban y las sombras se torcían en la pared como si tuvieran vida propia. Y aquellos que poseían el cabello rubio simplemente dejaban de respirar. En sus manos, la Magnum BFR brillaba con una luz enfermiza y hambrienta. Ya no era un arma, era una maldición viviente. Los sobrevivientes aseguran que no se escuchaban detonaciones, solo un zumbido grave y eléctrico, seguido de un silencio sepulcral. El alma de sus víctimas era succionada en segundos. La ciudad del miedo. A medianoche, el terror se volvió absoluto. En un acto de desesperación colectiva, las peluquerías se llenaron al punto de desbordarse. La gente se teñía el cabello de negro, castaño o rojo con lo que tuviera a mano. Otros, envueltos en el pánico, se arrancaban los mechones rubios o quemaban fotografías antiguas para borrar cualquier rastro de su herencia. Los niños lloraban en los sótanos y los adultos temblaban en la oscuridad. Las calles quedaron desiertas, dominadas únicamente por el eco de unas botas pesadas que resonaban como un reloj de arena contando el tiempo de vida de la ciudad. Mika, la sombra sin alma. A las 3 de la madrugada, las luces del gran palacio se apagaron por completo. A las 4 de la madrugada, una sombra oscura reptó por las paredes exteriores del castillo, burlando toda la seguridad. A las 5 de la madrugada, las campanas reales volvieron a sonar solas, anunciando el veredicto final. A las 6 de la madrugada, cuando el sol intentó salir, una densa penumbra cubrió la ciudad, sumergiéndola en el silencio más profundo de su historia. Los ancianos afirman que, esa noche, Mika no buscaba poder ni coronas. Solo buscaba saciar la sed de venganza del niño de cabello blanco que alguna vez fue humillado. Lo que nunca se supo. El Reino Norte intentó borrar la historia. Quemaron los documentos oficiales, sellaron los testimonios de los sobrevivientes y declararon ante el mundo que la noche del terror nunca existió. Para las autoridades, Mika era solo un mito inventado por el pánico. Pero la verdad no se puede enterrar tan fácilmente. Cada invierno, cuando la niebla espesa baja sobre la ciudad, el pasado regresa. Diversas personas aseguran haber visto una silueta alta y de un blanco impoluto caminando en total soledad sobre el gran puente de Anton. No toca el suelo.
No deja huellas en la nieve. Solo aparece de la nada. Se detiene en medio del puente, observa el horizonte helado con ojos invisibles y luego se desvanece en la neblina como si nunca hubiera estado allí. Los pocos ancianos que aún recuerdan el horror lo saben muy bien, dicen que Nika no descansará. Dicen que su sombra todavía camina por el mundo, buscando pacientemente al último rubio que queda con vida. Cuando pienso en Nika y en el príncipe Zazael, veo personajes marcados por un odio profundo que los consume desde adentro. Ese rechazo hacia los rubios, como los que aparecen en The Seven Deadly Sins, especialmente figuras como Starosta y Meliodas, refleja cómo la envidia, la comparación constante y la sensación de injusticia pueden deformar a alguien hasta volverlo irreconocible. Starosta no soporta la luz y la bondad de su hermano, y ese resentimiento lo hace descender. Algo parecido pasa con Nika. Aunque nació con potencial, su camino se tuerce por influencias oscuras. En cierto modo, su historia recuerda al ascenso cruel de Don Quixote do Flamingo, que se forma en un entorno de violencia, o incluso a cómo su hermano menor manipula y destruye, dejando cicatrices como las de Trafalgar Law en One Piece. El príncipe Zazael, por su parte, encarna esa idea clásica. El verdadero monstruo no es el que tiene colmillos o poderes, sino el que cultiva el odio hasta que le reemplaza el corazón. Como diría Stephen King, los verdaderos monstruos son los que llevan la maldad adentro, creciendo en silencio hasta que toman control. Para mí, tanto Nika como Zazael representan lo mismo. El mal no nace del aspecto, ni del destino, sino de la influencia, el rencor y la decisión de abrazar la oscuridad en lugar de enfrentar el dolor. Ellos eligen el odio y esa elección los convierte en monstruos. Lo que nunca se supo: el Reino Norte intentó borrar la historia. Quemaron los documentos oficiales, sellaron los testimonios de los sobrevivientes y declararon ante el mundo que la noche del terror nunca existió. Para las autoridades, Nika era solo un mito inventado por el pánico. Pero la verdad no se puede enterrar tan fácilmente. Cada invierno, cuando la niebla espesa baja sobre la ciudad, el pasado regresa. Diversas personas aseguran haber visto una silueta alta y de un blanco impoluto caminando en total soledad sobre el gran puente de Hampton. No toca el suelo. No deja huellas en la nieve. Solo aparece de la nada. Se detiene en medio del puente, observa el horizonte helado con ojos invisibles y luego se desvanece en la neblina como si nunca hubiera estado allí. Los pocos ancianos que aún recuerdan el horror lo saben muy bien. Dicen que Nika no descansará. Dicen que su sombra todavía camina por el mundo, buscando pacientemente al último rubio que queda con vida. La destrucción del Reino Norte en mi historia recuerda muchísimo al patrón de encubrimiento que ejerce el World Government en One Piece, especialmente cuando borró la isla de Ohara hace 22 años mediante el Booster Call, eliminando no solo un territorio sino también su memoria histórica. En mi mundo, el Reino Norte no solo fue aniquilado, sus archivos fueron manipulados y reemplazados por testimonios falsos, como parte de una operación planeada para controlar el relato y asegurar que el resto del mundo aceptara una versión conveniente. Es una estrategia clásica de los grandes poderes: destruir un lugar y luego destruir su historia para que nadie pueda reclamar la verdad. Ahí es donde tu cita entra como un golpe directo. Hay de los que se esconden y dicen: ¿quién nos ve? Isaías 29:15. Y también la versión del gran libro de Radiel tiene el mismo mensaje simbólico. Todo consejo secreto, toda manipulación y todo intento de esconder un monstruo, real o moral, tarde o temprano enfrenta juicio y exposición. Las reinas del linaje real, en mi narrativa, guardaban ese secreto porque sabían que si salía a la luz, el mundo entero comprendería que
El Reino Norte no cayó por accidente, no fue una rebelión, no fue un desastre natural, fue un acto calculado para borrar una verdad peligrosa. La destrucción, los archivos falsificados y el silencio posterior forman un patrón. Cuando un poder teme la verdad, no elimina personas, elimina memoria. Y bueno, ya saben, estaré leyendo todos sus comentarios. Déjenme qué opinan ustedes sobre por qué el Reino Norte fue borrado, quién estaba detrás del encubrimiento y qué secreto tenían que saliera a la luz. Voy a estar dejando corazones a todos los que apoyen el video de hoy. Nuestra alma repite, la luz nos guía. Los investigadores paranormales de Fragmentos del Lado Oscuro, Regreso al Horror, están aquí. Queremos comunicar algo. Los habitantes del otro lado se acercan. Suscríbete al canal y mantén la confianza. Los jóvenes dicen que las almas pueden liberarse, aunque aún tiemblen por los rumores y el miedo. Imagínalo. Cuando todo llegue, cuando el eco atraviese nuestros tiempos, cuando la misión sea más grande que nuestra propia vida, solo la unión entre hermanos podrá resistir la maldad. Queremos abrir el puente hacia el mundo espiritual exterior. Activa la campanita y escucha con el corazón. 7 humanos, 7 crónicas, 7 víctimas de un destino oscuro que regresó del horror. Sean bienvenidos a las historias prohibidas. ¿Cuál quieren escuchar primero? Nosotros somos Elizabeth Maya Armstrong, la nueva generación, la reina del terror del silencio. Nacimos para crear un mundo inferior, y apenas estamos comenzando. Nos vemos después. Adiós, sayonara.